¿Cómo están, queridas amigas, queridos amigos? A un día más de esta maravillosa semana de evangelismo femenino. Para mí es un honor y un gusto compartir con ustedes este mensaje que, comenzando por mí mismo, es muy motivante. Desde el título, que trae consigo una pregunta que muy probablemente todos nosotros nos hemos hecho alguna vez. ¿Estamos listos para recibir a Jesús? Y esta reflexión comienza con la historia de Juan y la invitación desaprovechada. Juan era un trabajador que había esperado por mucho tiempo ser incluido en la feria de eventos más importantes de su ciudad. Y llegó el momento en el cual él recibió la invitación para que dentro de 2 meses se hiciera presente en esta feria, en donde iban a haber importantes empresarios. Definitivamente era una oportunidad grande para crecer desde el punto de vista laboral. Lastimosamente, Juan dejó pasar el tiempo y las preocupaciones, el hogar, el trabajo incluso, lo fueron envolviendo hasta que sin darse cuenta el día llegó. No había tenido tiempo para comprar un traje, ni para prepararse desde el punto de vista con preguntas, de pronto con temas de conversación importantes para poder acercarse a estas personalidades. Tampoco había recordado las normas de etiqueta que se deben utilizar en este tipo de eventos. Y así es como Juan llegó nervioso a la reunión en la noche. Todo el tiempo sintió que estuvo fuera de lugar su presencia allí. Su ropa no estaba acorde a la situación, puesto que él había cogido lo primero que encontró en su armario. Sus conversaciones no estaban a la altura de lo que los empresarios necesitaban escuchar de él. Ese día Juan perdió una gran oportunidad laboral. ¿Y todo por qué? Por no haberse preparado para este evento. ¿Qué gran oportunidad has perdido por no prepararte suficiente? ¿Aprobar un examen de pronto? ¿No conseguir el trabajo que podría darte estabilidad financiera? Y hermanos, la Biblia en Mateo 25, del 1 al 13, nos trae la parábola de las 10 vírgenes, la cual nos enseña valiosas lecciones sobre la necesidad de estar preparados y ser vigilantes para el regreso de nuestro Señor. La espera con expectación. La venida del Señor está más cerca que cuando creímos la primera vez. El gran conflicto se está aproximando a su final. Esto nos insta a vivir cada día con expectativa de que Jesús regresará en cualquier momento. Pero claro, hemos hablado mucho de que debemos estar preparados, de que debemos estar expectantes, pero ¿qué implica esperar con expectación? La preparación espiritual. Implica vivir en obediencia a los mandamientos de Dios y cultivar una relación íntima con Él. Debemos buscar diariamente su guía, estudiar su palabra y orar sin cesar. La preparación también incluye confesar y abandonar nuestros pecados, permitiendo que el Espíritu Santo nos transforme a la imagen de Cristo. La parábola de las 10 vírgenes comienza a relatar la historia de un grupo de jóvenes que llevaron todas sus lámparas porque sabían que tenían que esperar al esposo. Era una costumbre que el esposo siempre demoraba. Y ellas
se prepararon para ese momento. Lastimosamente, 5 de ellas no estuvieron listas y 5 sí lo lograron. Una diferencia entre estos dos grupos y la principal fue justamente el tema de la preparación. Sus lámparas se agotaron de aceite, mientras las otras pudieron mantener encendidas sus lámparas y no moverse del lugar en donde estaban esperando al esposo. Esa fue la diferencia, la gran diferencia que hizo que unas pudieran disfrutar de las fiestas, entrar con el esposo, y las otras perderse. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo es representado por el aceite, ¿verdad? Como cristianos debemos cada día prepararnos, llenando nuestras lámparas del Espíritu Santo. ¿Sí? Eso solamente lo vamos a lograr con una relación íntima con Él, pudiendo cultivar mediante la palabra, la lectura de la palabra de Dios y por supuesto de la oración. La parábola nos enseña que la preparación espiritual debe ser constante y continua. No podemos confiar en la fe de otros, sino que debemos asegurarnos de tener una relación personal y viva con Jesús. Yo me pongo a pensar en las vírgenes que se les terminó el aceite. Muy probablemente ellas en un momento pensaron, claro, mira, las otras tienen, vamos a pedírselo, claro que sí. Y fueron, efectivamente se acercaron a pedir. Ellas se confiaron en que iban a encontrar una solución rápida a su problema. Mas, sin embargo, sabemos lo que pasó. Les fue negado este pedido por razones lógicas, ¿sí? Si las otras compartían, se quedaban sin nada y no podían tampoco. Entonces, la fe, asimismo, no es transferible en el sentido de que mi esposo está haciendo el culto todos los días, mi esposo está yendo a la iglesia, mi esposo está orando y esto también me va a servir a mí o yo también me beneficio de esto. Y no es así. Por supuesto que como pareja juntos debemos avanzar, pero mi relación con Dios siempre va a ser personal y debo de mantenerlo siempre así. Tiene que ser una relación viva con Cristo. La necesidad de estar preparados espiritualmente también nos desafía a vivir de manera coherente con nuestra fe. Nuestra preparación no se limita a la creencia intelectual o a la mera asistencia a los servicios religiosos. Pensamos, voy siempre a la iglesia, yo sé bastante de Biblia, conozco bastante de doctrinas y para mí esto es suficiente. Debemos permitir que la fe transforme nuestra vida diaria, influenciando nuestras decisiones, actitudes y acciones. ¿Cuántas veces en nuestros trabajos conocen que somos cristianos, pero cuando atravesamos una crisis, alguna situación, un problema, afloramos de pronto y tomamos acciones que no están siendo de buen testimonio para los demás? Nos ha pasado. Entonces, nuestra vida tiene que ser coherente con nuestra fe, nuestra manera de vivir. Recordemos que podemos ser piedras de tropiezo para otras personas, como también solo con nuestro testimonio mucha gente podrá haber sido transformada, sin necesidad incluso de haberles pronunciado una palabra. Solo viendo cómo nos comportamos, cómo son nuestras acciones, muchas personas tendrán inquietud de saber, investigar quiénes somos, en qué creemos. Y qué maravilloso que podamos decir, soy adventista, soy una cristiana. El llamado a la acción. Mateo 25:13 dice, velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora
en que el Hijo del Hombre vendrá. Yo quisiera leerles una cita de la hermana Elena de White, que dice lo siguiente: por un tiempo parecía que todas las vírgenes tenían sus lámparas completas. Tal ocurre con la Iglesia, que vive precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Todas tienen el conocimiento de las Escrituras. Todos han oído el mensaje de la pronta venida y esperan confiadamente su aparición. Pero así como ocurrió en la parábola, ocurre hoy en día. Interviene un tiempo de espera, la fe es probada, y cuando se oye el clamor, «He aquí viene el esposo», salid a recibirle, muchos no están listos. No tienen aceite en sus vasijas para las lámparas, están destituidos del Espíritu Santo. Palabras de vida del gran Maestro. Esta es una invitación directa a la acción. La preparación para la segunda venida vendrá de Jesús. La segunda venida de Jesús no es pasiva ni teórica. El deber de velar y orar no debe descuidarse por ninguna razón. Entonces, para resumir, ¿cuáles son las lecciones importantes que podemos obtener de la parábola de las 10 vírgenes que nos llaman a la acción? Primero, debemos estar alertas y ser vigilantes en nuestra relación con Dios. Obediencia de los mandamientos, cultivar una relación íntima y siempre estar pendiente y estar atentos de las señales que vendrán en los últimos tiempos. Segundo, la parábola nos desafía a ser diligentes en nuestra preparación espiritual. Como lo dijimos anteriormente, buscar la presencia, estudiar la palabra y orar sin cesar. En esta búsqueda de Dios, permitiremos que el Espíritu Santo nos transforme a la imagen de Cristo. 3. La parábola nos recuerda la importancia de la responsabilidad personal en nuestra relación con Dios. No debemos delegar ni posponer nuestra preparación espiritual. Debemos tomar una iniciativa propia para poder actuar en nuestra relación con Dios. Cuarto, la parábola también nos enseña la importancia de la diligencia y la acción en nuestra vida espiritual. No seamos pasivos, indiferentes. No permitamos que la rutina, que el corre-corre de cada día nos alejen y nos vuelvan unas personas tibias. Aprendamos a vivir de acuerdo a la voluntad de Cristo Jesús. Finalmente, queridos amigos, el llamado para estar preparados para la segunda venida de Cristo es un llamado que no debemos ignorar. Debemos aprender a vivir en comunión constante con Dios, estar atentos a las señales de los últimos tiempos, estar diligentes. Permitamos que el Espíritu Santo sea quien nos transforme. Busquemos a Dios a la primera hora del día, con nuestras familias, con nuestros esposos, con nuestros amigos. ¿Quién quita que lleguemos a nuestros trabajos y podamos hacer una oración con alguien de nuestro trabajo? Eso puede hacer la diferencia. ¿Sí? De esta manera, con obediencia y estando siempre vigilante, podremos decir que estamos listos para recibir a Jesús. Que Dios los bendiga, queridos amigos.